edad menor a 19 o mayor a 35, esto son datos de Cenetec, de la norma oficial. Un peso menor a 40 kilos o mayor a 80 kilos, pues también puede ser un factor de riesgo. Si han tenido más de 3 embarazos, definitivamente, y más si tienen alguna alteración, ¿no? Pero más de 3 embarazos puede ser un gran problema. El tiempo que han tenido entre un embarazo y otro es muy importante, sobre todo si ha sido menos de 2 años, y si han sido cesáreas, pues mayor aún, ¿no? Aunque no está comprobado que el hecho de haber tenido una cesárea después tenga que ser una cesárea. Sí, no. Depende mucho de las condiciones. Y realmente ahí el tema, o sea, hay mucha literatura que no establece bien el periodo, ¿no? Y muchas veces se puede confundir si es entre un embarazo y otro, entre que nació el último bebé y se embarazó, claro, entre que nació el último y van a nacer el otro. Es ahí como, se requiere una buena... Yo creo que hay un criterio también ahí en particular, pues dependerá si hay la ventaja de que el cirujano quien operó conoce cómo la cerró. Claro. Entonces, pues bueno, facilita mucho las cosas. Quizá tengas la oportunidad de estar más tranquilo y darle un parto a pesar de que tengas un periodo corto de, ¿no? Claro. Y saber por qué fue la cesárea previa, ¿no? O sea, cuál fue la indicación de la que cesárea. No se repita. Exactamente. Que eso sería un buen tema, para hablar indicaciones. Sí. O sea, hablar de cesárea, después de una cesárea, porque a veces, muchas veces las condenan muchos obstetras a decir, es que tuviste cesárea. No, tienes que ser cesárea. Y eso es un tema interesante que lo dejaremos al aire para que nos escuchen nos escuchen. Otro tema, yo creo que otro tema muy importante es el hecho de haber tenido un embarazo con presión alta. Claro, que muchas veces tuviste presión alta y por eso te hizo una cesárea. Nunca se les explicó si fue una preeclampsia, si fue una hiperreactora, si fueron 1000 causas, que tú sabes más, Ricardo, de eso. Pero es un factor de riesgo, incluso si perdieron simplemente el conocimiento, ¿no? O si tuvieron convulsiones. O no saben. Eso es un factor de riesgo, ¿no? En un embarazo. O una diabética gestacional, ¿no? También es una diabética. Y ahorita lanzaron una pregunta que ahorita les voy a leer. Tabaquismo es otro factor de riesgo, hipertensión arterial o presión alta, diabetes, bien lo dijeron, y enfermedad de los riñones. Lo dejo abierto. Una pregunta que ahorita, hace unos minutos nos hicieron en Twitter, es ¿por qué se tiene que hacer entre la semana 24 y 28 el estudio de la curva de glucosa? ¿Quién dijo yo? Pues realmente, o sea, no es en particular en la semana 24 o 28, eso se identifica dependiendo los factores de riesgo de la paciente otra vez, ¿no? Y muchas veces aquellas pacientes que tienen factores de riesgo de desencadenar diabetes, inclusive se tiene que hacer la curva en el primer trimestre o cuando se sepa que está embarazada la paciente, y volver a repetir esa curva. Sí, efectivamente, entre la semana 24 y 28, e inclusive en algunas pacientes, cuando hay un factor de riesgo muy importante y la curva sale, digamos, limítrofe, se tiene que volver a repetir después, ¿no? Entonces, pero sí una condición fisiológica que va de la mano con esto, la curva, ¿no? Y bueno, ahí también, o sea, cabría como mencionar, o sea, porque realmente, o sea, hay muchas recomendaciones acerca de cómo hacer el tamizaje, el escrutinio, de cómo hacer el diagnóstico. Realmente, digo, ahí yo creo que ya es individualizarlo a cada paciente. Correcto. O sea, o a lo mejor cada médico tiene su protocolo de tamizaje, ¿no? Hay quien hace a lo mejor tamizaje, hay quien hace directamente curva de 2 horas, hay quien hace tamizaje y luego la curva de 3 horas con... Y eso es bien importante. Una cosa es tamizaje, y el tamizaje, la etapa más estable, hablando hormonalmente de una mujer que no tiene factores de riesgo, es entre la semana 24 y 28. Un tamizaje, hacerlo a la semana 34, pues ya no se llama tamizaje, ya tiene otra connotación. Alguien que sube extremadamente de peso, o que en una química sanguínea salió alterada la glucosa, un bebé muy grande o macrosómico. O a lo mejor pacientes que hayan tenido problemas de resistencia a la insulina, o intolerancia a la glucosa, ovario poliquístico. Claro, ovario poliquístico. Es algo importante. Son datos que pudieran orientarnos a descartar una diabetes gestacional. Y creo que también es un poco remarcar un poquito la palabra que entiendan las mujeres que hay que hacerse la curva por todos esos antecedentes que tenemos marcados como latinos, como mexicanos, la obesidad, los factores que tenemos para esta situación, y que
es meritorio, pero también es importante que, a pesar de que usted en el grupo, que la mujer delgada sin ningún antecedente, se tiene que hacer un tamizaje. Y esto porque normalmente, desde la pregunta encaminada que nos hicieron de por qué hacer la curva, es porque en particular las hormonas placentarias condicionan que hay una, lo voy a poner así entre comillas, una mala absorción de los carbohidratos para poder garantizarle esa fuente de energía al bebé, y que eso en una mujer que tiene una predisposición pues lo va a catapultar a que tenga un metabolismo alterado. de los carbohidratos. No, y también es sorprendente ver, o sea, cuántas pacientes, como dices, ¿no? O sea, pacientes delgadas que han subido a lo mejor hasta ese momento del embarazo, 24, 28 semanas, 5, menos de 6 kilos a lo mejor. Pacientes delgadas que a lo mejor el único factor de riesgo es la edad o la raza. O sea, nos sorprenderíamos de la cantidad de pacientes que sí llegan a tener intolerancia o diabetes gestacional. Y ahí también es algo muy importante, y por ejemplo nuestras radioescuchas que tengan por ejemplo el diagnóstico de diabetes, pues es bien importante decirle que la insulina no es algo malo. Claro. La insulina es el mejor tratamiento que nosotros podemos dar, porque es realmente lo que requiere la deficiencia y lo que nos va a ayudar a que tengamos un adecuado control, junto obviamente con las medidas nutricionales, dietéticas, los ejercicios permitidos en el embarazo, un buen control de peso y obviamente pues el uso adecuado y calculado de la insulina de acuerdo al peso de cada paciente o de acuerdo al trimestre. No es raro en caso comentar, que lo requiera. claro, en caso que lo requiera. En caso que lo requiera. Y a eso voy, no es raro y es muy repetitivo, pero el tratamiento de la diabetes, ya sea gestacional, tipo 1, tipo 2, se llama dieta y ejercicio.